Así que, bueno, eso. Hoy vamos a ver las variables uniformes y las exponenciales y por ahí hacer algunos ejercicios, tal vez alguno básico, como para recordar un poco la práctica 3 porque veo que todavía están más en la 2 y después alguno de exponenciales y uno de uniforme, como para empezar ya a meternos en esos temas. ¿Está? Bien, bueno, arranco con un pequeño resumen. Entonces, veníamos viendo variables aleatorias, ¿sí? Funciones que toman valores reales, pero con cierta probabilidad, ¿sí? O sea, los valores que toman son aleatorios, ¿sí? Y bueno, que estuvimos viendo que las discretas sirven para modelar algunas situaciones, ¿sí? Y que la particularidad que tenían las discretas es que tomaban, bueno, finitos valores o infinitos numerables, digamos, y en un conjunto discreto, ¿no? Eh, entonces, ya ahí las variables continuas, ¿sí? Tienen una eh, diferencia esencial que es, ahora el rango, digamos, estaría formado por, en principio, un intervalo o una unión de intervalos, ¿sí? Eh, entonces ahí ya nos cambia bastante el panorama, ¿sí? Porque en primer lugar lo que nosotros hacíamos con variables discretas, que era definir una función de probabilidad puntual y calcular la probabilidad de que eh, la variable discreta valga un valor, ¿sí? Eso cuando yo tengo todo un intervalo en donde puedo tomar valores, ¿sí? También son infinitos, pero bueno, se puede ver que es un infinito no numerable, eso habría que pensarlo mejor, sí, pero se puede ver que es muy distinto tener un infinito no numerable que un infinito numerable, ¿sí? Y entonces lo que empieza a pasar es que la probabilidad de tomar un valor puntual en las variables continuas es cero, para cualquier valor, ¿sí? Entonces lo que nos empezamos a preguntar es cuál es la probabilidad de, por ejemplo, estar en cierto intervalo, ¿sí? Algo de este estilo, de A y B, ¿sí? Y lo que aparece justamente, en vez de, sería un análogo a la función de probabilidad puntual, pero es una función de densidad, ¿sí? Esta función de densidad nos va a servir justamente para calcular las probabilidades, pero en vez de sumar, como hacíamos en las discretas, ¿sí? El, digamos, equivalente continuo de sumar, ya en algún momento vieron que es integrar, entonces lo que vamos a hacer es integrar en el intervalo correspondiente la función de densidad, ¿sí? Todo esto lo vieron, ¿sí? Estoy haciendo un pequeño repaso. Y bueno, ¿sí? Entonces ahora la probabilidad de estar en el intervalo AB básicamente va a ser un área, ¿sí? Para eso tenemos que pedirle a la función de probabilidad puntual que sea mayor o igual que cero, ¿sí? Porque sabemos que las probabilidades son positivas, entonces nos estamos asegurando de esta manera que siempre estemos calculando un área. A diferencia de la función de probabilidad puntual, no hace falta pedirle a la densidad que sea menor o igual a 1, ¿sí? Eso también tiene que ver con que estamos calculando un área, porque por más de que sea muy grande la función de densidad, si el intervalo donde se mueve la variable es muy chiquito, lo podemos hacer que sea menor a 1, ¿sí? Y por otro lado, lo que va a pasar es, igual, ¿no? Que en las discretas, solo que cambiando la forma de hacer la cuenta, la probabilidad total, ¿sí? Es decir, en este caso la probabilidad de estar entre menos infinito y más infinito, nos tiene que dar 1, ¿sí? Entonces, eh, bueno, lo que va a pasar es que la integral de la función de densidad tiene que ser 1. Eso creo que resume un poco función de densidad, ¿sí? Creo que está bueno verlo como un equivalente a probabilidad puntual bueno, con las diferencias, ¿sí? Me parece interesante también pensar en las diferencias entre eh, discretas y continuas, porque hay muchas cosas que son parecidas y bueno, otras que no tanto. ¿Hasta acá van bien? ¿Se acuerdan?
Sí, Mateo. Bien, buenísimo. Bueno, después tenemos la función de distribución, ¿sí? Que también la teníamos en las discretas. Acá hay que tener cuidado con la notación porque estamos usando un F minúscula, digamos, para la función de densidad y un F mayúscula para la función de distribución. O sea, ahí eh, nada, hay que ser un poco más prolijo para no confundirse. Pero la idea es la misma, ¿sí? Esto es la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que ese valor de x, ¿sí? La diferencia es que ahora esto se va a calcular como una integral entre, puse dos menos, entre menos infinito y x de la función de densidad. ¿Sí? Eh, y bueno, y se puede ver que ahora no vamos a tener más, ¿sí? Una función escalonada, como teníamos en el caso de las discretas, sino que vamos a seguir teniendo una función creciente, pero en este caso la función de distribución va a ser una función continua, ¿sí? De hecho, se puede ver matemáticamente que una variable aleatoria es continua si y solo si su función de densidad es continua. ¿Tá? El límite en infinito va a seguir siendo 1, en menos infinito va a seguir siendo 0, ¿sí? Pero ahora fíjense, mientras yo más grande vuelvo x, voy sumando nada más un cachito de área y eso es lo que termina haciendo que esta función sea continua. Y más todavía se puede ver que es derivable la función de distribución en casi todo punto, ¿sí? Bueno, justamente la derivada de la distribución es la densidad, ¿sí? Si la distribución la calculo integrando la densidad, la derivada de la distribución tiene que ser la densidad. Y bueno, en casi todo punto, porque tal vez, eh, no sé si estuvieron viendo, pero a veces la función de densidad está definida nada más en un solo intervalo y no en toda la recta real, y ahí podría llegar a haber un punto donde no sea derivable. Pero bueno, se dice que es derivable casi todo punto, y ese casi todo punto, que parece un poco el lenguaje coloquial, se puede definir matemáticamente y formalmente como que eh, es derivable en un conjunto que tiene probabilidad 1. ¿Sí? Dicho de otra forma, el conjunto de puntos donde la distribución no es derivable tiene probabilidad 0. ¿Sí? Y si estamos laburando con una probabilidad, el conjunto que tiene probabilidad 0, la verdad que mucho no nos importa. ¿Sí? Existe y está, pero al tener probabilidad 0 no nos mueve, ¿sí? la aguja, digamos. Así que bueno, eso un poco como resumen de continuas. Además de eso, también seguimos teniendo el mismo concepto de esperanza y el mismo concepto de varianza, con la diferencia que, bueno, cambia la forma de calcularlo. ¿Sí? ¿Qué cambia? En discretas teníamos esto, ¿verdad? Teníamos la suma de x por la probabilidad puntual, una suma que estaba en todo el rango, ¿sí? En todos los posibles valores que tomaba la variable aleatoria. Acá tenemos casi lo mismo, ¿sí? Una integral. Bueno, en principio ponemos entre menos infinito y más infinito. Después hace falta se achicará el intervalo, eso no es un problema. Y ponemos x, pero ahora en vez de multiplicar por la función de probabilidad puntual, multiplicamos por la función de densidad. ¿Sí? O sea que es muy parecido eso, ¿sí? Cambia la suma por integral, cambia la función de probabilidad puntual por la densidad, pero el concepto de esperanza como media, como valor esperado, es lo mismo. ¿Tá? Y lo mismo como varianza, como medida de dispersión de la variable, y la fórmula también, ¿sí? Es exactamente igual, digamos. Eh, no exactamente igual, pero muy parecida, salvo que cambia la integral, la suma por la integral, perdón, y la función de probabilidad puntual por la,
función de densidad. ¿Sí? Así que nos quedaría algo así. Está bien, y de hecho pueden usar muchas de las propiedades que ya habíamos visto en discretas. ¿Sí? Por ejemplo, pueden calcular la varianza como esperanza de x cuadrado menos esperanza de x al cuadrado. Bueno, hasta acá, ahora sí, creo que es un resumen más o menos de lo que estuvieron viendo el lunes. No sé si hay alguna pregunta. Hola Mateo, si no hay preguntas, yo aprovecho a decirles un dato curioso. Acá Lucas había deshabilitado el micrófono. A ver, ¿qué ibas a decir, Lucas? No, había dicho que todo claro, pero me di cuenta que lo tenía habilitado y cuando, cuando toqué en realidad lo cerré. Ah, bueno. Yo nada más quería decirles que esa integral que hizo Mateo de la Esperanza se puede pensar como el centro de masa de lo que sería una varilla cuya densidad lineal viene dada por f sub x, ¿no? Entonces, ¿qué sería la esperanza? El lugar donde tenés que poner el dedo en la varilla para que no se caiga para ningún lado. El centro de gravedad. Es como una cosa medio curiosa o quizás que les ayude a entender el concepto. Pero bueno, también se hace extensivo a lo que serían discretas. Buenísimo. Gracias, Ariel. Bueno, bien. Entonces por mí vamos a ver algunos videos. Hoy vamos a ver dentro de las variables continuas, dos famosas, la uniforme y la exponencial. Para eso hay tres videos en el campus, ¿sí? Están como en la clase, dice clase 9, primer video de uniformes y dos de exponenciales. Y después le propongo que hagamos tres ejercicios, ¿sí? Uno básico, como para entrar un poco en la práctica 3, porque veo que en general no lo arrancaron. Y después, bueno, uno para ver si entendimos bien lo de uniformes y otro lo de exponenciales. ¿Tá? Así que les propongo esto, el ejercicio 1, práctica 3 y ejercicios 15 y 16, ¿sí? De la práctica 3. ¿Pudieron encontrar los videos? Estoy yendo a eso. Los tres videos que dicen clase 9, ¿no? Sí, entonces ahí van a ver que dice uniforme y hay dos de exponencial. Listo, ya. Vale, bien, ¿el resto los encontró? Sí, bien, buenísimo. Bueno, en principio volvemos a las 4. Si hace falta, después dejamos un ratito más si quieren pensar un poco más los ejercicios. Pero en principio volvamos a las 4. Yo igual estamos con Ariel, en realidad los dos, acá por cualquier duda que tengan. ¿Sí? Tal cual. Sí, no va a quedar para la posterior. Bueno, vamos entonces con el ejercicio 1. ¿Sí? Eh, Eso, veamos. Tenemos entonces esta función. La primera me dice verificar que es realmente una función de densidad. ¿Sí? Ahí lo que teníamos que hacer entonces es eh, ver que sea positiva. Y que la integral de 1, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿sí? Algo importante, creo, como para destacar,
es que aparecen las indicadoras. No sé si las habían llegado a ver en otra materia, pero bueno, tenemos esta función, ¿no? 3/4 por 1 menos x cuadrado por la indicadora entre -1 y 1 de x. ¿Sí? Bueno, ¿qué hace esta indicadora? Me está diciendo en qué intervalo se mueve la variable. ¿Sí? Esta indicadora básicamente vale 1 cuando caigo dentro de ese intervalo y vale 0 afuera. ¿Sí? O sea que esta es una manera más compacta de escribir esta función, ¿no? Perdón, voy a escribirlo de otra manera. Esto sí vale 3/4 por 1 menos x cuadrado. Si x está entre -1 y 1. Y vale 0 en otro caso. ¿En eso están de acuerdo? Sí. Buenísimo. Bueno, esto me va también a cambiar todas las integrales, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hago la integral entre menos infinito y más infinito de la función de densidad, ¿sí? En realidad me puedo quedar con la integral entre -1 y 1, ¿sí? Que es lo único, es el único intervalo, digamos, en donde la indicadora vale 1. ¿Está? Entonces esto como para tener en cuenta, después, nada, si ven la indicadora saben que solo me importa lo que pasa en -1 y 1, por fuera de eso la densidad es 0, así que puedo obviar, ¿sí? Eso, ¿está bien? Me quedaría esta cuenta, y bueno, se puede ver, hicieron esta cuenta, les dio 1, Sí, sí, da 1. Sí, perfecto, ¿sí? Ahí justo se ve que el 3/4 está puesto estratégicamente para que justamente eso de 1, ¿sí? En algunos ejercicios van a ver que pide hallar la constante. La idea es integrar y poner una constante para que dé 1 justamente. Y para ver que la función es mayor o igual que 0, ¿sí? Que la densidad básicamente tengo que plantear, ¿no? Que esto sea mayor o igual a 0. Y esto pasa cuando 1 es mayor o igual que x cuadrado. O sea que módulo de x, ¿sí? Tiene que ser menor o igual a 1. Me queda justo los valores de x en donde está definida la indicadora como 1 y en todo el resto vale 0, así que ahí estamos bien también. ¿Están de acuerdo? Sí. sí, Bien. sí, Mateo. Bárbaro. Mateo, ¿Alguna duda? yo tenía una consulta con este tema. Sí, sí, sí. Con que la integral de 1 ¿no estarías también demostrando que es mayor a 0 la función? No necesariamente, ¿no? Porque digamos que hay funciones que son negativas, ¿no? No, te pongo, no sé. Ponete una función así. Ah, y también tienen área positiva, pero tienen una porción por debajo de la curva, por debajo del cero. Sí, que no sería el área, ¿no? Pero suponete que este área sea 3 medios y este área sea 1 medio, ¿no? Cuando yo lo integre me va a quedar 3 medios menos 1 medio, me da 1, pero la función es negativa. Totalmente. ¿Está? Bien, bien, bien. Gracias. Eh, de nada. Por eso también es importante que sea positiva la función de densidad, porque si no estaríamos calculando cosas que no son áreas y ahí ya habría lío, ¿no? Con las probabilidades y encima, bueno, nos darían probabilidades negativas que sabemos que no se pueden, ¿no? Bien, buenísimo. Bueno, tenemos entonces hasta ahí el ejercicio 1, bien básico para entrar un poco en calor con lo que es una densidad y esas cosas, más o menos, no me acuerdo bien, pero los primeros creo que 10 ejercicios, 9 ejercicios, son cosas de este estilo, para entender bien lo que es la densidad, la distribución en variables continuas y esperanza y varianza, ¿sí? Y después ya empezamos con las variables famosas, ¿sí? Bueno, el 10 ya es de normal, ¿sí? Con lo que veamos hoy van a poner a hacer toda la práctica 3, salvo los ejercicios que digan que la distribución es normal, que lo vamos a estar trabajando el viernes que viene, ¿sí?
nos vamos a tomar un tiempo más porque tiene algunas cositas y además creo que es la más importante, o la más usada, ¿sí? La función de densidad es la campana de Gauss, que seguro en algún momento la escucharon nombrar. Y bueno, después tenemos el 15, ¿sí? Que dice los tiempos de servicio en una ventanilla de cajero de banco siguen una distribución exponencial con promedio de 3,2 minutos. Un cliente llega a la ventanilla a las 4 de la tarde. Y el primero nos pide encuentre la probabilidad de que todavía esté allí a las 4:02. Bueno, ahí sí, ideas, ¿qué hicieron más o menos? ¿Se trabaron? ¿Pudieron hacer algo? Yo la verdad que me retrabé. Ok. ¿Qué información tenemos? Claramente es una distribución exponencial. ¿Y te da el lambda o no? Bien, ¿te da el lambda o te da otra cosa? No, no. Te da el resultado de la integral, digamos. Que es no, tenemos el tiempo promedio, que sería la probabilidad de 3,2 minutos, ¿no? ¿Era? ¿Por qué? Y ¿El promedio con qué lo podíamos asociar? Con la esperanza. Esperanza. ¿Está bien? Entonces me está diciendo que la esperanza es 3,2. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál es la esperanza de una variable exponencial? ¿Alguien puede llegar a ver eso? No, ok. Bueno, eso podemos hacer la cuenta, ¿sí? Esto, ahora digo qué cuenta habría que hacer, pero esto se sabe que es 1 sobre lambda, ¿sí? ¿Cuál es la función de densidad de las variables exponenciales? Y es algo así, ¿no? Lambda por e a la menos lambda x por la indicadora. Sí, tal cual, Emanuel, eso que decís es la varianza. ¿Sí? Esta es, digamos, la densidad general. Y bueno, se puede ver, digamos, que la esperanza es una cuenta que pueden hacer. ¿Sí? Y, perdón, me falta multiplicar por x. Se puede ver que esto da 1 sobre lambda. Integral impropia. Seguro hicieron una parecida en análisis 1. Pero bueno, esta cuenta se puede hacer. Entonces, si me dicen que la esperanza es 3,2, ¿cuánto vale lambda? ¿0,31? Sí, eso. Bien, ¿cómo lo calcularon? Como la inversa de la esperanza. Excelente. Claro, lambda es 1 sobre 3,2 y eso da, perfecto, 0,3125. Excelente. Bien, bueno, eso eh, primera cosa a superar, digamos. Entonces ahora tenemos una exponencial, 1 sobre 3,2 o 0,31, lo que quieran usar. ¿Sí? Y bueno, esa variable x sería el tiempo de espera de esta persona creo que era una cola de un banco, ¿no? Bien, ahora, ¿qué me está pidiendo? Si esta persona llega a la fila del banco a las 4 y me pide calcular la probabilidad de que por lo menos se quede hasta las 4:02. Y te está pidiendo acumulación, ¿o no? De que el tiempo de espera sea mayor o igual a 2. Bien. Recordemos que acá poner mayor o mayor o igual
es indistinto, ¿sí? En las continuas va a dar la misma probabilidad. ¿Y esto era una acumulación o no? ¿Es una acumulada? Sí, hay que integrar la función de distribución entre 2 y más infinito. Dos cosas. Primero, esto, recordemos que no es una distribución, porque la distribución es con Lo menor o calculás con el igual. complemento. Bien, muy bien. Se calcula con Como- complemento totalmente, ahí queda Mejor. distribución. Y ojo, Santiago, que lo que tengo que integrar es la de densidad. ¿Sí? Acá puedo hacer entre 2 y más infinito la densidad, o directamente puedo ir al complemento también para ahorrarme la integral impropia. Buenísimo, se me mezclaron los nombres. No, está perfecto. Eh, Está bien, o sea, ahí puedo hacer las dos cosas. O voy de C de 2 a más infinito, o planteo el complemento y tengo la integral entre 0 y 2. ¿Sí? Bueno, ahí tengo que poner. Perdón, voy a usar los decimales nada más para no escribir tanto. ¿Hasta acá están de acuerdo? Sí, Mateo. Bien. Bueno, ¿alguien llegó a hacerle esta cuenta? Listo. La integral de esto, no sé si se acuerdan, pero es menos, ahora lo escribo en general igual, menos c a la 0,31 por x, evaluado entre 0 y 2. ¿Sí? Eso como... también lo puedo pensar en general con cualquier lambda, lambda por e a la menos lambda x, y esta integral la puedo hacer con sustitución, y me da menos e a la menos lambda x. ¿Tá? En el campus tienen la cuenta hecha de cómo calcular la función de distribución acumulada en el caso de las exponenciales, ¿sí? Como dice ahí Emanuel, esto da 0,53. ¿Sí? Eh, Tenerla acumulada puede ser bastante útil, ¿sí? De hecho, en las exponenciales, que hay varios ejercicios, en algún momento por ahí se cansan de hacer esta cuenta y podrían usar directo la acumulada, ¿no? Porque eso que yo tengo ahí es 1 menos la probabilidad de x menor a 2, lo puedo plantear directamente como 1 menos la función de distribución acumulada evaluada en 2, ¿sí? O sea que si ya tengo la función de distribución acumulada, directamente reemplazo y me olvido de hacer la integral. ¿Tá? Después vean, pueden calcularla, ¿sí? O pueden ver cómo sale, está hecha ahí en los archivos del campus. ¿Sí? ¿Ven? ¿Entienden qué cuenta habría que hacer para calcular la función de distribución? Yo no, Mateo. Yo no. Bien, buenísimo. O sea, en general tenemos la integral entre menos infinito y más infinito. Y algo que te ¿Sí? iba a consultar ahora cuando terminabas de hablar. La integral de 0 hasta infinito sería la esperanza, ¿no? No, eso tiene que dar 1, digamos. Esto tiene que dar 1. Claro, porque recién como lo tenías de e de x igual a la integral, igual a 1 sobre lambda, por eso quizá me confundí. O no estoy entendiendo, que tranquilamente puede ser eso. No, pero pará, pero acá tenía un x multiplicado, ¿no? Cuando hablé de la esperanza. Sí. Bueno, ahí esa sí es la esperanza. Ah, listo, listo. Estaba Está bien, confundido. la diferencia es que multipliqué por x o no multipliqué por x. Claro. ¿Sí? Y bueno, y la función de distribución en general, en un x, en el Sí. caso de continua sería la integral entre menos infinito y x de la función de densidad. Claro, ahí va. Ahora sí. Bien, buenísimo.
¿Qué pasa? La exponencial arranca en cero, ¿sí? Entonces, si x es negativo, no voy a integrar nada, ¿sí? Entonces, ¿están de acuerdo que esto daría 0 para los valores negativos de x? Sí. Bien, y para los valores positivos, ahí tendría que hacer un poco más de cuenta, ¿sí? Digo, en este ejercicio tal vez no hacía falta calcular la distribución, pero dado que vamos a usar varias veces la exponencial en otros ejercicios, está bueno tenerla y usarla, ¿sí? Y si x es mayor o igual que 0, ¿sí? O mayor que 0, tendría que hacer la integral entre 0 y x de lambda por e a la menos lambda x. Y esto es menos e a la menos lambda x. Perdón, esto vamos a escribirlo bien. No, vieron que no podemos poner, ¿no?, la misma variable en el integrando y en la integral, así que vamos a escribirlo bien. Esto me queda así, que básicamente es menos e a la menos lambda x menos, cuando evalúo en 0 me da menos 1, ¿sí? O sea que esto me da 1 menos e a la menos lambda x, y ahí tenemos la función de distribución de las variables exponenciales, en caso lambda general. ¿Sí? ¿Están de acuerdo hasta acá? De nuevo, esto no lo pedí el ejercicio, pero creo que está bueno para verlo y ahora lo vamos a usar en el B también. Hicimos esta cuenta, pero después zafamos a hacer otras también. Bueno, bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Vamos bien? Todo claro hasta acá. Bien, bárbaro. Bueno, veamos el B. ¿Qué pregunta el B? Calcular la probabilidad de que todavía esté ahí a las 4:04, dado que todavía estaba allí a las 4:02. Bien. ¿Alguien llegó a plantear algo? Pensé que tenemos entonces algo así, podríamos escribir, ¿no? La probabilidad de que espere 4 minutos. Dado que ya sabemos que esperó 2. 4 minutos o más, ¿no? Minutos o más. Pero 2. También acá 2 o más, ¿no? Porque ya sabemos que está ahí a las 4:02. ¿Están de acuerdo con una probabilidad condicional ahí? Una pregunta, ¿no Sí. sería medio redundante? Porque si estuvo 4 minutos ahí, es obvio que estuvo 2. Bien, pero ojo que no es una intersección. Si fuese una intersección, un y, sí, es recontra redundante, ¿está bien? En realidad una incluye a la otra. Pero como es un condicional, ¿sí? Pensá que esta probabilidad, comparándola con la probabilidad de que espere 4 minutos o más, no es lo mismo, ¿sí? Porque acá ya tenemos, digamos, un poco de información. Ya sabemos que seguro estuvo 2 minutos, ¿sí? Eso es un hecho, y acá en realidad no, al calcular esto, digamos, esto lo puedo poner como 1 menos la probabilidad de que espere menos de 4 minutos, menos de 4, y ahí ya estoy incluyendo los casos de que, por ejemplo, espere 1 minuto o espere 1 minuto y medio, que en el caso del condicional no lo estamos poniendo, ¿sí? ¿Se entiende? Si yo ya sé que esperé 2 minutos, esto acá no tendría sentido, porque en realidad 1 minuto no podría esperar, con la información extra de que seguro ya esperó 2 minutos. Claro.
¿Está bien, Lucas? Sí, sí. Bien, el resto entiende eso, está bueno esto porque marca bien la diferencia entre condicional e intersección, que a veces puede ser difusa, ¿sí? Sí, Cristian, ahí Lucas me preguntaba, pero no es redundante, digo, si va a esperar más de 4 minutos, esperó más de 2, ¿sí? Y yo lo que le digo es que en realidad este esperó 2 o más minutos, es un dato extra que me están dando. Si yo quisiese calcular la probabilidad de que espere 4 minutos o más, ¿sí? Eh, y bueno, lo calculo por el complemento, tendría que dar la posibilidad en el complemento a que espere 1 minuto, 1 minuto y medio, 1 minuto 45, ¿sí? Todas posibilidades que acá arriba no están, porque ya me están dando la información de que por lo menos esperó 2 minutos, ¿sí? Esto un poco para ver que agrega información decir que esperó 2 minutos o más. ¿Mejor ahí, Cristian? Joya. Ahora igual van a ver que vamos a usar algo de eso, ¿sí? Pero bueno, en definitiva, y díganme por favor si están de acuerdo, tengo que calcular esto, ¿no? La probabilidad de que x sea mayor a 4, dado que x es mayor a 2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí, ahora tiene sentido lo de arriba. Bien, buenísimo. Bueno, esto es una probabilidad condicional, ¿sí? Por definición es la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de lo que estamos condicionando. ¿Está? Y ahora sí podemos usar el argumento de Lucas. Si yo esperé más de 4 minutos, si esperé más de 2 minutos, listo, ¿no? Con decir que esperé más de 4, ya alcanza. ¿Sí? O sea, tomás el valor de la probabilidad de x mayor a 4 porque contiene a 2. Tal cual, x mayor a 2 Claro, está contenido. perfecto. Bien. A ver, perdón, al revés, ¿no? X mayor a 4 está contenido en x mayor a 2, ¿sí? Entonces nos quedamos con Sí, esa. sí, tenés Porque es una razón. intersección. Ahí Es está. el más condicionante, digamos. Siempre tomas el menor, digamos. Como quiero que se cumplan las dos condiciones al mismo tiempo, Entonces se esta y cumple. la otra, listo, me alcanza con esta. ¿Sí? Si x es mayor a 4, es mayor a 2, así que Sí, es que ahí, es una intersección. tal cual, porque es una Así intersección. que queda el mayor. Bien, perfecto. Entonces, bueno, tenemos esto de acá, ¿sí? Acá podemos usar el complemento también. Esto es 1 menos la probabilidad de que x sea menor a 4, sobre 1 menos la probabilidad de que x sea menor a 2. Y bueno, y acá puedo usar la función de distribución, ¿sí? En que está bueno tenerla. Las continuas creo que es mucho más útil la función de distribución por este tema de que no, de que el igual no cambia, ¿sí? Entonces las probabilidades se calculan más directamente con la función de distribución y no como en las discretas que había que pensar a veces en el límite por izquierda, ¿sí? Y algunas cositas más. En las continuas puedo decir esto: haya un menor igual, haya un mayor, haya un menor igual, da siempre lo mismo. Esto es la acumulada en B menos la acumulada en A. Así que viene bien la distribución acumulada, sobre todo cuando tenemos que calcular varias probabilidades. Bueno, acá alguien, no sé si alguien se va a hacer la cuenta, no, igual la vamos a hacer. Sigo acá arriba, ¿sí? Fíjense, me queda 1 menos la acumulada en 4. ¿Cuánto era? 0,31, ¿no? El lambda. Sí,
Sí, da 0,71 el numerador. Bien. Y el numerador, perdón, el denominador, algo parecido, solo que tengo que poner un 2 en vez de un 4. Y bueno, básicamente, ahí, bueno, o hacemos toda la cuenta. Fíjense que los unos se me van y me queda e a la menos 0,31 por 4 dividido e a la menos 0,31 por 2. ¿Sí? Y bueno, acá de hecho, sin usar la calculadora podría hacer esta cuenta, ¿no? Este menos lo paso arriba como más y me queda menos 0,31 por 4 menos 2. ¿Sí? Esto o usan la calculadora, no importa, pero bueno, ahí puedo usar algunas propiedades de la potencia. Y esto básicamente, no sé si alguien llegó a hacer la cuenta, pero da 0,53 también. ¿Qué quiere decir que den igual? Si nos dio igual esa probabilidad condicional. A mí se me ocurre algo, pero no sé si estará bien. No, no importa, puedes decirlo, ¿no? No hay Que- problema. Digamos que entre 2 y 4 y 0 y 2 esta es la misma cantidad de unidades. Es la misma longitud de intervalo, digamos. Claro. Bien, ¿alcanzaría eso para decir que tienen que dar las dos la misma? Pensemos un poco gráficamente, ¿sí? Recordemos, recordemos que estamos calculando un área, ¿no? Eh, E a la menos lambda x, bueno, con detalles técnicos es más o menos así. ¿Sí? Si me quedo nada más con la parte donde x es positiva. Y bueno, no quedó muy a escala. Fíjate, Lucas, por más de que la longitud del intervalo entre 0 y 2 y entre 2 y 4 sea igual, ¿estaría bien decir que las dos áreas son iguales? Perdón. No. No, también porque cambia ahí la función de densidad. ¿Sí? Acá entre 2 y 4, en los dos casos tengo la misma longitud de base, estamos de acuerdo, pero entre 0 y 2 la altura es más alta que entre 2 y 4. ¿Sí? Entonces eso en realidad no es cierto, que la probabilidad de estar entre 0 y 2, de hecho se puede, bueno, gráficamente, si quieren pueden hacer la cuenta, pero eh, creo que no haría falta porque sabemos que esa función es decreciente, es distinta que la probabilidad de estar entre 2 y 4. O sea que en este caso no tiene que ver con la longitud del intervalo. ¿Sí? ¿Cómo Esa interpretaría? propiedad solamente se aplica en la uniforme, ¿no? Lo de la longitud de los intervalos. Bien, tal cual, en el uniforme sí lo podría decir, pero porque ahí tengo densidad constante. ¿Sí? Entonces ahí, además de mantenerse la longitud del intervalo, se mantiene la altura. ¿Sí? Y bueno, básicamente ahí sí estaría calculando dos rectángulos, ¿sí? Iguales para la probabilidad. Así que en el uniforme sí estaría bien, tal cual. Bueno, ¿qué me está diciendo este resultado con palabras? ¿Sí? Que si yo estoy en la fila del banco y ya esperé 2 minutos, ¿sí? La probabilidad de esperar 2 minutos más es exactamente igual que cuando llegué. ¿Sí? O sea, bueno,
si estamos en la cola de un banco o en la cola de un trámite, no es un resultado alentador, ¿sí? Porque intuitivamente, ¿qué piensa uno? Que mientras más tiempo está en la cola, más probabilidad tiene de que se termine la cola, ¿sí? Y sin embargo, si esa cola o esa fila tiene distribución exponencial, ¿sí? Se va a cumplir esto, que es la propiedad de falta de memoria, que es como ¿Lo que... podés dar vuelta, Mateo? Es como que, eh, así en criollo, no tiene más chance el que llega primero y estuvo esperando 2 minutos que el que apenas llegó. ¿Es eso? En realidad es para la misma persona, digamos. O sea, vos Bien. llegaste y esperaste 2 minutos y bueno, no es que tenés más probabilidad de que te atiendan en 2 minutos. Es la misma que tenías al principio, ¿sí? Entonces como que todo lo que esperaste, la exponencial no se lo acuerda. Te dice, bueno, vos acabás de llegar, ¿sí? Pero decís como, pero si estoy hace 2 minutos. No, mirá, la probabilidad de que te atiendan en 2 minutos es la misma que cuando llegaste, ¿sí? Entonces, por eso se llama falta de memoria, porque todo ese tiempo que vos esperaste no se lo acuerda la exponencial y te calcula la probabilidad como si hubiese llegado en ese momento, ¿sí? Eh, bueno, por ahí es poco intuitivo, ¿no? Por lo menos para mí, cuando estoy en una cola, mientras más tiempo esperé, siento que estoy más cerca de que me atiendan, ¿no? Pero acá, bueno, matemáticamente, muchas veces el tiempo de espera se modela con la distribución exponencial, ¿sí? Por ejemplo, en todo lo que es redes, ¿sí? Cuánto tarda en llegar un cliente, también lo que tardan las bombitas en quemarse, ¿sí? Se suele eh, modelar con la exponencial. Y bueno, está esta propiedad de falta de memoria, que acá la probamos en un caso súper particular, pero con la misma cuenta se podría probar para cualquier exponencial de parámetro lambda de esta manera, ¿sí? Esta es una propiedad que eh, con alguna sutileza también valía para la geométrica, ¿no? De hecho, estaba hecha la cuenta ahí en el campus, ¿sí? Pero vale algo así. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Se entiende más o menos lo que estoy diciendo? Sí, se entiende. ¿Lo de la geométrica lo decís por algún ejercicio en particular o...? No, estaba de hecho en la 2, creo que no pedía probarlo, pero había un ejercicio parecido en un caso particular donde se veía que ocurría esto. ¿Sí? Es una propiedad igual, digamos, pero bueno, en una variable discreta. Ahí sí tengo que tener cuidado con los iguales acá abajo, pero también se puede probar, es un poco más difícil de probar, pero está hecha la cuenta, ¿sí? Y en el campus. Bueno, ¿van bien hasta acá? ¿Alguna duda? No, va bien, va bien. Ariel, ¿querés sumar algo? Yo iba a mencionar eso de la discreta y justo lo dijiste vos. Bueno, Pero bueno, se puede pensar en el caso de la geométrica, es la otra distribución, digamos, en este sentido de la falta de memoria, es como una hermana de la exponencial. Eh, la distribución geométrica tiene esa carencia de memoria, que por ejemplo lo podemos pensar como voy al casino y salió rojo en la ruleta 10 veces. Para ustedes, si salió rojo 10 veces, ¿me conviene apostar a negro? No me digas eso, que una vez perdí un pleno por hacer esa misma boludez. Bueno, tiene que ver con esto, la falta de memoria. El hecho de que, digamos, la información dada, el dado de que salieron 10 veces rojo, como Sí, la nada que característica ver. de ese proceso, de esa variable, es de falta de memoria, no te aporta nada en tu predictibilidad del resultado futuro. Esa información no es relevante, digamos, a tus cálculos. Entonces, básicamente, la probabilidad de que salga rojo o negro sigue siendo un medio, que es lo, si uno se lo pone a pensar en frío,
Explico. Un medio, digamos, bueno, sí, pueden llamarle la falacia del jugador, no sé exactamente a qué referirá, pero bueno. Sí, eso Creo es que de habla creer. de Tuve pensar re que, mala suerte, ahora me va a ir mejor, ¿no? No necesariamente, ¿no? no, pero creo que él dice lo de esto de que si salió varias veces rojo va a salir negro. Claro, eso podría tener sentido si estuvieras sacando bolillas de una urna y hubiera cierto número de negras y rojas y no se van reponiendo. Entonces sí, en algún punto si vos vas sacando negras, 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 y bueno, alguna roja tiene que salir en algún momento. Ahora, si cada tiro es independiente, porque en la ruleta justamente se busca eso, ¿no? Tirar una pelotita de la forma más azarosa y que caiga donde caiga. Entonces cada tiro es independiente, las probabilidades permanecen constantes, es de- de tipo geométrica, la variable, y bueno, la probabilidad de sacar rojo o negro no varía según la información dada de los tiros anteriores, ¿no? De eso se trata la independencia también. Bien, buenísimo. Eso, ¿no? Por ahí algo que intuitivamente no hubiésemos pensado, bueno, desarrollando un poco de matemática nos damos cuenta que es así, ¿sí? Eh, Así que, bueno, bien. A veces también, bueno, sirve plantear cosas matemáticas y formalizarlas porque nos termina eh, venciendo a la intuición en ese sentido. Y otra cosa que quería decir es que las variables exponenciales se usan mucho en los procesos estocásticos también y procesos de Poisson, que, bueno, en general los vemos en esta materia, pero este cuatrimestre no los vamos a ver por el tema de que estamos cursando de forma virtual. Eh, pero bueno, eso entiendo que tiene aplicaciones a sonido y, y ahí también se usan bastante las variables exponenciales como tiempo de espera, ¿sí? Tiempo de que llegue un suceso. Eh, bueno, hasta ahí. ¿Vos, Ariel, tenés más claro en qué se usan en sonido los procesos de Poisson? De Poisson, particularmente no. O Sí, estocásticos en general. ahora por ejemplo que estoy cursando comunicaciones, y se nota que digamos, tener una base en procesos estocásticos, que no es lo mismo que probabilidad estadística, ¿no? Valga la aclaración, porque procesos estocásticos son variables que además de tener una aleatoriedad, se hace un proceso en el tiempo de esa variable, y bueno, es todo un área de estudio que para nosotros sería necesario estudiar por nuestra cuenta para poder aplicarlo, que tiene muchas aplicaciones. Bien. Sí, esta es una parte de teoría de probabilidad, digamos. Es como, pero es cierto que es más complejo. Es imposible darlo en esta materia ya tiene un montón de temas, pero bueno, nada. Claro, es difícil meterlo porque además sí, es más complejo, digamos, y tiene un montón de aplicaciones en sonido, en economía, en realidad en un montón de lugares aparecen los procesos estocásticos. Claro. Digamos que cuando vemos en esta materia tener una base como para ir a empezar a estudiarlo, creo. Y sé que en algunos cuatrimestres sí por ahí lo dieron. Eh, Pero bueno. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Vamos con el último. Yo tengo una. Voy a buscar después, porque no estoy seguro de lo que voy a decir, pero tengo algún recuerdo de haber estudiado en electroacústica y escuchar Poisson para el cálculo de algún fenómeno dentro del parlante. Lo voy a buscar en el apunte. Dale, ojo, puede ser variable Poisson o proceso de Poisson, ¿sí? Son dos cosas distintas. No, me parece que era algo probabilístico. No estoy Son, seguro. Voy a son buscarlo. probabilísticas. Igual buscalo que está bueno para que lo Pero tengamos. justo ahora tengo un apunte, pero me tendría que poner a leer en detalle, porque era algo que me quedó ahí rebotando en la cabeza y viste cuando, no sé, en algunas materias te meten un montón de contenido y eso justamente te lo pasan por arriba, digamos. Claro, Pero lo voy a buscar en detalle. bien, bien, dale, buenísimo.
Sí, no sé, me imagino, Ariel, que en comunicaciones también tiene que ver con lo que tarda en llegar una señal y ese tipo de cosas, ¿no? Un proceso estocástico. Yo me Sí, acuerdo que... sí, también justamente mencionaban algo. Yo estuve empezando a leer un poquitito porque están los procesos ergódicos que tienen interés en la característica que tienen en el ruido. Y bueno, nada, hay que meterle porque es interesante, a ver. Sí, total, es interesante y es complejo para meterse también, está bueno. Estocásticos. No estoy seguro, Mauricio, que es ray tracing. Si contás un poco, tal vez... Entiendo que ray tracing sería medio, entiendo, guarda, no estoy tan seguro, pero ray tracing me hace referencia a cuando vos, todo lo contrario, tenés una simulación computacional de la emisión acústica por el método de rayos, entonces esos rayos van rebotando, qué sé yo, pero eso es totalmente determinístico. Lo que es aleatorio quizás es el ángulo y El área, digamos. la teoría está en el ángulo de los rayos emitidos, digamos. Claro, claro, Eh, eso es aleatorio, pero digamos que uno busca cubrir la mayor superficie posible, el mayor volumen posible. claro, Yo bien. recuerde que vimos en acústica, hacían como una división entre lo que sería el ray tracing y el tratamiento estadístico de la cola reverberante. Pero bueno, habría que mirarlo en detalle, ¿no? El estadístico seguía ciertos modelos que ajustaban la cola. No sé si alguien más, seguro que alguien más se acuerda de lo que estoy hablando, porque yo ya la cursé hace un tiempo esa materia. Yo solo sé que están relacionados porque la otra vez me había aparecido algo de ray tracing y busqué y decía tipo stochastic ray tracing. No profundicé mucho. Dije, Ah, bueno, bueno, puede si ser, veo, por eso. si veo algo en probabilidad, dije, bueno, capaz voy a entender un poco más y después, no sé. No, podría ser, Mauricio, que los tiempos de espera para que largues el rayo, digamos, sean aleatorios, ¿no? Eso es parecido a un proceso estocástico, digamos, espero un tiempo exponencial, cuando llega el momento tiro un rayo con cierto ángulo que también debería ser probabilístico. Espero otro tiempo exponencial, cuando suena, digamos, tiro un nuevo rayo con un ángulo Otra. que también debería ser aleatorio. Sinceramente, a mí lo que me parece raro, lo del tiempo de espera me parece razonable. Lo del ángulo que sea aleatorio me parece raro, pero bueno, estoy hablando súper en el aire. ¿Sí? No. Pero veo que tal vez va por ahí, Mauricio. Da para buscarlo y por ahí estudiarlo un poco más. ¿Sí? ¿Algún libro de procesos estocásticos? Hay uno de Ross, que estaba bueno, pero tendría que buscar un poco más, Santiago. No sé, el que recomienda siempre Juli, ¿cuál es, Ariel? De procesos no, estaba justamente buscando otro que no sé si se dio en esta cátedra. No, en esta cátedra no me acuerdo de haber... A ver, es que a veces en los libros de probabilidad y estadística aparecen algunas cositas de procesos, Ah, pero depende del libro. Eh, Después veo si busco alguno. En Dale, el bueno. apunte teórico creo que no está, después también lo busco ahí. Dale, cuando pueda, no hay apuro. Dale, dale. Buenísimo. Gracias. Bueno, eh, bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Nos fuimos un poco por las ramas, eh, pero bueno, creo que está bueno. Bien, y bueno, y el 16, entonces sí, tenemos una variable con distribución uniforme. Lo particular, esto que decían de la distribución uniforme, es que tiene una densidad constante, ¿sí? Tratando de que justamente los intervalos que tengan la misma longitud tengan la misma probabilidad, ¿sí? De ahí el nombre, ¿no? Distribuyo uniformemente, como que no le doy más peso a ningún área, ¿no? En ese sentido me queda algo así.
función de densidad en general, ¿sí? Y en el caso particular del ejercicio 16, que tengo el intervalo 0,5, tendría un quinto por la indicadora entre 0 y 5 de x. ¿Sí? Bueno, ¿y qué es lo que pedía? Esperanza y desvío estándar. ¿Llegaron a hacer algo de esto? ¿Sí? La esperanza de x, bueno, va a ser la integral, ¿no?, de x por la función de densidad entre menos infinito y más infinito. Como tengo la indicadora entre 0 y 5, directamente puedo poner la integral entre 0 y 5. ¿Sí? X es porque es la esperanza y un quinto que es la densidad. Así que bueno, tendría que integrar esto que me da x cuadrado sobre 10 entre 0 y 5. Y esto justamente me da 25 décimos, que es 2,5, que justo es el punto medio, ¿no? Entre 0 y 5. Eso se puede ver en general, ¿sí? Van a ver ahí en el apunte teórico, por ejemplo, están la esperanza y la varianza de estas variables famosas, ¿sí? En el caso de la uniforme siempre es el punto medio del intervalo, la esperanza, lo cual es bastante razonable, ¿verdad? Porque, bueno, tengo distribución uniforme, lo esperable es caer justo en el medio, ¿no? Bien, y después el desvío estándar, ¿se acuerdan lo que era el desvío estándar? La raíz de la varianza. Perfecto. Luego la raíz de la varianza, entonces tendría que calcular la varianza, ¿sí? Recordemos que la varianza la podía calcular como la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. La esperanza de x cuadrado, en este caso recuerden que cuando tengo otra cosa que no tenga x, en vez de poner x pongo esa otra cosa que tengo, es decir, puedo poner x cuadrado acá por la función de densidad. Bueno, y la esperanza al cuadrado es 2,5 al cuadrado. ¿Sí? ¿Alguien llegó a hacer esta cuenta? Esto me queda x cubo sobre 15 entre 0 y 5 menos 2,5 al cuadrado. Y a ver, x al cubo, 5 al cubo es 125. Ahí me dio, o sea, la cuenta final de varianza 2,08. Bien. ¿Algo así hiciste? Sí. Perfecto. 2,08, ¿sí? Y bueno, para el desvío estándar tengo que hacer la raíz de eso. ¿Sí? Creo que da 1,41. ¿Les dio algo así? Y eso da 1,44. 44. Bien. Bien, perfecto. Bueno, ahí tenemos sí, las dos. Hay también una fórmula para la varianza, la verdad que no me la acuerdo de memoria, pero está ahí en el apunte. Las pueden usar, sí, las fórmulas para la esperanza, varianza de variables famosas. Eh, Acá las hacemos también para recordar un poco las definiciones, pero las pueden usar. Y bueno, y después lo que pedí es calcular algunas probabilidades, ¿no? Sí, mayor a 3 y entre 2 y 4. Bueno,
acá, un poco lo que hablábamos antes. ¿Qué podríamos decir antes de hacer la cuenta de estas dos probabilidades? Perdón, 2 menos 4 cualquiera. Y son iguales porque tienen longitud 2. Bien, perfecto. En este caso sí, los dos, como estoy entre 0 y 5, ¿no? Ser mayor a 3 es estar entre 3 y 5. O sea que ahora sí tengo dos intervalos de longitud 2 y tengo una variable uniforme, así que estas dos probabilidades deberían ser iguales, ¿sí? Acá me puedo mandar a hacer la cuenta perfectamente, o bueno, también, dado que tenemos un rectángulo, ¿no? ¿Cuánto va a dar esta probabilidad? ¿Sí? Esto, si quieren, la integral entre 3 y 5 de 1/5, pero haciendo base por altura, ya vemos que tiene que dar 2/5. ¿Sí? ¿Se entiende lo gráfico o eso los mezcló un poco? No, está bien. Ah, bien, buenísimo. Bueno, eh, listo. O sea que es a 2/5, acá sí, a intervalos de igual longitud, misma probabilidad. Esa es la idea del uniforme. Y bueno, hasta acá lo de hoy. No sé si hay alguna pregunta más. Nos quedaría, ¿sí? La semana que viene, bueno, vamos a terminar con la práctica 3, nos falta la variable normal, ¿sí? Que no solo es bastante importante, sino que también tiene sus particularidades. Ya vamos a ver, pero la función de densidad no es tan amigable como estas dos, y eso, bueno, genera que tengamos otras estrategias para encontrar las probabilidades. Y bueno, aprovechamos para cerrar, ¿sí? Toda esta práctica 3. El lunes es feriado, ¿sí? Por eso estoy hablando directamente del viernes que viene. Recuerden que tienen la autoevaluación 2 ya para hacer, ¿sí? Y bueno, me imagino que también el viernes que viene o el otro lunes como máximo ya estaremos largando también la tercera autoevaluación, ¿sí? Así que bueno, nada, traten de ponerse al día también, ¿sí? Eh, Sobre todo el que está terminando la guía 2 está un poco atrasado, pero está bien, y el que le falta mucho de la guía 2 sí, por ahí tiene que ajustar un poco más, ¿sí? Eh, bueno, así que eso, ¿cómo vienen con la materia hasta acá? ¿Se va entendiendo? ¿Van pudiendo seguir con la modalidad online? Sí, se entiende, va, por lo menos yo. Como te dije, vengo atrasado, pero bueno, me viene bien el feriado del lunes, así que... Ah, bien, ahí se pueden poner al día, total. El resto, Sí, a mí también, un poco medio atrasado también, pero bueno, me voy a poner las pilas este finde y bueno, aprovechar también el lunes que no hay clase y avanzar un poco más y ya para hacer más tranquilo la autoevaluación. buenísimo. Genial. Dale, sí, se hace la revisión de los dos. Perdón, Ignacio, ¿cómo? No, perdón, que yo estoy igual, o sea, vengo siguiendo las clases bien, pero me falta hacer ejercicios, un montón de las guías, sobre todo de la 2 y de la... Bien, bueno, buenísimo. Cualquier cosa nos escriben, ¿sí? Facebook, Campus, y con las dudas, así van avanzando. Eh, Ariel, ¿querés decir que mandaste ahí? Bueno, sí, para el que había preguntado, este es un libro que usamos en DCP para un TP. En DCP siempre hacen un TP que es básico de programación y el segundo cambia cada cuatrimestre. En mi caso, nos tocó hacer unos filtros bayesianos que usan la inferencia bayesiana. Bueno, ustedes vieron lo que es el
la estimación de Bayes, no sería la estimación, sino la probabilidad condicional y la aplicación al teorema de Bayes. Y bueno, esto era un tema inicial en este libro, muy interesante, el proceso estocástico. Me gustó mucho el libro, la parte que leí, y lo recomiendo. Otra cosa que les quería decir, que me parece que metí la pata antes, cuando les dije, porque es cierto que se divide en la parte estadística y la parte más física, lo que es el análisis de un recinto, la respuesta acústica, pero no sé, supongo que lo podemos hacer charlas, porque yo, nada, de esto sé tanto como ustedes. El tema es que hay una frecuencia de Schroeder y por arriba de esa frecuencia se labura más con la parte estadística, que sería el ray tracing, porque al fin y al cabo estás tirando un número de rayos para simular la onda, donde se va a reflejar, dónde va a llegar más intensidad, dónde menos, y podés generar la respuesta de impulso en algún punto. Y después en la parte que por abajo de la frecuencia de Schroeder ya no te sirve tanto el método estadístico porque tenés los fenómenos como de modos que juegan un rol mucho más importante y bueno, que hacen que la estimación no sea muy significativa. Nada, eso, dejarlo con eso por si confundía a alguien y dejarles el libro. Buenísimo, gracias, Ariel. Bueno, por mí hasta acá, ¿sí? Si no hay preguntas, dejamos acá. Cualquier cosa nos escriben, ¿sí? Gracias y buen fin de. Bueno, gracias. También. Chao, Buen fin de semana. Saludos a todos. Dale, igualmente. Buen fin de para todos. Buen fin de che. Chao, gracias, buen fin de. Chao, Santiago, igualmente.